Hola, hola, aquí estamos. Bienvenidos todos. Ya estamos conectándose. Bien, espero que todos los deseosos de interactuar hoy día estén atentos. Estamos ya avisando. Vayan poniendo de qué países se están conectando. Gracias, Kim. María Emma, ahí estás. Ya en algún momento me pedirás para subir y lo haremos. Sergio, qué gusto. Bien, estamos ya. Paola, un saludo. Vayan poniendo los países, por favor. ¿Sí? Eh, bueno, qué gusto. Ana Cristina. Bueno, no llego a mencionarlos a todos. Ya hay unos cuantos. Saludos a todos. Aquí la tenemos a María Emma y solicitando subir, porque una colombiana de muchas y interesantes experiencias. Ya lo estoy subiendo para compartir. Vayan poniendo los países, por favor. María Emma, ¿qué tal? Un gusto, doctor Braidol. Qué felicidad de estar en este espacio juntos, por fin. Totalmente, sí, sí. Ahora, qué envidia de paisaje que tienes allí detrás, ¿eh? Ay, natural, natural, doctor Braidol. Yo Totalmente. soy una bendecida de estar en este espacio viviendo, conectada con la naturaleza y Es- bueno, aplicando esta conexión maravillosa, cuántica y energética. Conozco mucho tu región y me gusta, me encanta. He viajado muchísimo allí a tu ciudad, muchísimo. Así que Sí, lo trasciendo. sí. Bueno, ya has comido chicharrón, Ah, arepa, frijoles. yo lo que no me puedo olvidar, los desayunos colombianos, es impresionante. Eso parece una comida, una cena, todo junto. Qué bueno, qué bueno. Bueno, bueno, realmente no es que todo el tiempo desayunemos así. Ese era un desayuno, doctor, bueno, de nuestros ancestros, ¿no? De hace muchos años, que, bueno, se fue pasando de generación en generación. Actualmente no es que desayunemos todo el tiempo así, pero cuando viene alguien del extranjero, siempre vamos a buscar darle de todo para Ya, desayunar. discúlpame, pero no te creo. Yo todas las veces que he ido a Colombia, cualquiera sea la ciudad, los desayunos eran, yo particularmente imposible terminar ni siquiera una parte, así que nada. Me encanta, me encanta. ¿Qué tal, Bueno, María muy Emma? ¿Cómo bien. estás? Muy bien, bueno, muy bien. Esta ha sido una semana muy, muy movilizada. Ayer mi hijo cumplió 8 años de haberse ido a vivir al cielo, pero llena de mucha gratitud, doctor Braidot, porque Sí. realmente estos 8 años han sido de muchos aprendizajes. Entonces ha sido una semana movida emocionalmente, pero bueno, aquí estamos con toda la felicidad y la actitud. Bueno, esa fue una experiencia muy, muy fuerte tuya y que yo estoy seguro, lo sé, por otro lado, que ha dado un aprendizaje tremendo, más allá de la dureza de la experiencia, por cierto. Así es, así es. Ha sido, bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es María Emma Martínez y bueno, estudié psicología y bueno, hoy me dedico a acompañar personas desde la clínica en todos estos procesos de perdón y de duelos. Bueno, he vivido 6 duelos y del que estamos hablando es mi hijo Daniel, que hace 8 años, ayer hace 8 años se suicidó, tenía 17 años y bueno, fue una experiencia muy fuerte. Yo diría que es la experiencia más dolorosa que he podido vivir, por lo menos yo en mi vida, pero bueno, cargada de muchos aprendizajes y que me ha permitido, doctor Braidot, también cargar toda esa experiencia a toda esta metodología para elaborar procesos de perdón en nuestra vida. Si con tus disculpas, permíteme bucear un poquitito este tema, sobre todo para personas que muchas veces nos quejamos por ciertas dificultades, por un tropiezo, por una piedrita en el camino, que no tiene absolutamente ninguna significación comparativamente con lo que te ocurrió. Pero lo que quisiera saber, porque mira, de verdad, y esto lo hemos hablado en alguna otra oportunidad, para mí el tema de esas circunstancias, los perdones que tenemos que darnos y que tenemos que dar a otros también. Cuéntame cómo has vivido ese proceso y cómo hoy puedes compartir con otros para ayudar este tema de esos perdones que tú has trabajado, además en material tuyo, que me parece importante, por cierto.
Gracias, doctor. Bueno, realmente ha sido una construcción que vengo haciendo hace 20 años. Yo pienso, doctor Braidot, que la vida te va poniendo, ¿cierto? Como que todas las fichas del rompecabezas se van uniendo, ¿cierto? Y uno inicialmente tiene como una proyección y la misma vida te va diciendo, no, por aquí no es por aquí y te va poniendo, ¿cierto? Y ahí está la experticia de dejar y permitirnos fluir en la vida, ¿cierto? Entonces, yo nazco de una familia muy bonita, muy tradicional colombiana. Mi papá y mi mamá se casaron y tuvieron 8 hijos, yo soy la menor. Y yo creo que todo este proceso de perdón y esta metodología de perdón que he venido desarrollando en estos últimos 20 años nace desde que yo nací. Cuando tengo 4 años matan a mi padre, cuando tengo 8 años mi mamá se muere de cáncer, luego mi mamá se vuelve a casar, quedo con un padrastro del cual fui abusada sexualmente en mi adolescencia, luego se muere un novio que tuve en mi adolescencia de leucemia, luego se muere mi padrastro, luego quedo en embarazo, el papá biológico de mi hijo no responde, asumo un embarazo en la adolescencia casi sola, luego conozco a alguien, me caso con él, tengo mi segunda hija, luego se muere mi hijo Daniel, 4 meses antes se había suicidado una sobrina. Entonces, he vivido 6 duelos, he sido abusada sexualmente, conozco lo que es eso y yo creo que toda esa experiencia de vida, en el 2001 llego a un seminario de crecimiento personal que se llama Seminarios Crecer, que es maravilloso, y ahí mi vida se parte en dos y conozco por primera vez el concepto de perdón y me acerco al perdón y me doy cuenta que en el perdón hay un excelente elemento para liberarme y para soltar. Luego entro a estudiar psicología y me sustento en la teoría, luego me vuelvo mentora y me empiezo a formar con usted en neurociencias en los últimos años. Y bueno, y hoy la metodología que tengo para elaborar procesos de perdón la he construido desde mis propias experiencias de vida. Perdonar es un acto de amor propio. Lo que pasa es que tenemos conceptos equivocados de lo que significa el perdón, ¿cierto? Pero al lado suyo, doctor Braidot, estudiando un poquito sobre neurociencias, haciendo su Brain Gym, que es maravilloso, el entrenamiento cerebral que usted nos comparte y bueno, que sabiamente ha construido para nosotros, para entender el funcionamiento cerebral, me di cuenta y llegué a la conclusión de que uno de los grandes bloqueos que tenemos a la hora de perdonar es que, ¿cuál es el mayor miedo de los seres humanos, doctor Braidot? El cambio, ¿sí? Claro, El cambio, o sea, nosotros le tenemos miedo al cambio porque el cambio implica enfrentarnos a lo desconocido, ¿sí? claro, Entonces, claro. para poder llegar a un proceso de perdón, primero tuve que soltar el miedo a cambiar. Y soltar el miedo a cambiar solo lo logras cuando entrenas tu cerebro y tu corazón y tu energía para cambiar ese concepto de que el cambio es malo y volverlo un proceso positivo para nosotros, ¿cierto? Entonces, eh, perdonar es un proceso que no hice de un día para otro, es un proceso que me dedicó tiempo, esfuerzo de mí como ser humano, acompañamiento de personas, procesos internos de enfrentarme conmigo misma, de sanar ese pasado, de reconciliarme con papá, con mamá, ¿cierto? De perdonar sobre todo a mi padrastro, que generó mucha influencia en mi vida. Entonces no ha sido un proceso fácil, no estoy diciendo que se haga de un día para otro, pero sí podemos aprender a vivir con el perdón, incorporar el perdón como una herramienta de nuestra vida para poder vivir en paz. Ese es Sí, finalmente el concepto de perdón. fíjate qué importante, porque estudiando ya no solamente neurociencia, que también, y cómo trabajar esas circunstancias que muchas veces te ponen cadenas, te atan, te frenan o te condicionan incluso comportamentalmente, conductualmente. Pero también cuando yo empecé a trabajar y avanzar en la cuántica, en la neurocuántica específicamente, empecé a valorar mucho experiencias como la que tú estás relatando. Porque más allá de lo dramático que son y sobre todo la sucesión de experiencias similares que has tenido, pero que has tenido la fortaleza, la fuerza para poder superar y perdonar, esto significa una liberación. Y entrar Total. a trabajar en un futuro, a trabajar en lo desconocido, significa liberarse de lo conocido. Y en este Claro, caso de lo conocido negativo de esa historia que te además. maniata. Es decir, neurocuántica requiere, exige que peguemos un salto cualitativo en este concepto. Y esto no es olvidar, esto no es No. dejar de darle importancia a las circunstancias, simplemente es superar esas circunstancias.
y liberarte dándote las posibilidades de trabajar hacia futuro en diversas cosas distintas, diferentes, pero sin las ataduras, sin esas piedras que te ponen como un lastre en este tema. Yo lo que valoro muchísimo es la fortaleza con la que he podido trabajar este tema. Ahora, como experiencia hacia futuro para quienes nos están viendo en este momento, que me parece importante trasladarles, es que muchas veces nos quedamos atados a la piedra con la que tropezamos en el camino. Y yo diría que la piedra con que tropezamos en el camino tiene que ser la que nos permite aprender y superar la próxima piedra sin tropezar. Y por cierto, cuando estamos trabajando en estas disciplinas ya más de avanzada, tenemos que reconocer la necesidad de que para volar se requiere soltar el lastre, olvidar el lastre y dejarlo atrás definitivamente y no volver a tomarlo. Eso me parece, y por eso valoro muchísimo tu experiencia personal y tu valentía, además, para decirlo públicamente como lo que acabas de hacer. Porque eso significa un impacto muy fuerte en toda la gente y me permite a mí desarrollar esto que estoy diciendo, esa capacidad de volar de nuevo, como tú estás volando nuevamente. Eso me parece interesante poder decirlo para ti, pero no solamente para ti, para todos los que nos están escuchando. Que muchas veces, insisto con el concepto, nos quejamos por la piedrita que te molesta en el camino cuando a veces hay montañas que más de uno debe superar, como tu caso. Sí, total. Y mire, doctor, yo pienso que los seres humanos ante las situaciones que vivimos en nuestra vida tenemos dos opciones. Una, nos sumergimos en el sufrimiento, ¿cierto? Desde la victimización. O dos, tomamos esa experiencia, aceptamos el dolor que eso nos genera, porque es que soltar, aceptar, perdonar, resignificar no implica dejar de sentir, ¿cierto? Entonces es aceptación del dolor para eso que usted está diciendo y es, bueno, reconstruir, ¿cierto? Transformar, hacer un proceso de metamorfosis hacia esa liberación en la que todos merecemos vivir. Yo siempre repito una frase que a muchas personas le genera mucho impacto y es: si yo volviera a nacer, volvería a elegir la misma vida que he vivido hasta hoy, incluido el suicidio de mi hijo, porque lo que he vivido me ha construido como el ser humano que soy hoy y no me siento más que nadie, pero poderle transmitir esta información a los demás desde mis propias experiencias de vida le dan un sentido a mi vida más allá de los títulos, más allá de la fama o que finalmente no me interesa, pero sí, yo digo, bueno, si me quedo sin trabajo un día, quiere decir que los seres humanos perdonamos y somos más felices, ¿no? Y podemos disfrutar de tantas cosas bonitas que tenemos, ¿cierto? Y podemos construir desde nuestra propia energía la vida que queremos, porque cuántica finalmente es la potencialización de esas emociones positivas creadas por nosotros mismos, pero para poder crear emociones positivas necesito soltar las negativas, ¿cierto? Entonces, cuando yo puedo construir, yo puedo potencializar mis emociones negativas como positivas, perdón, como la gratitud, como el amor, como la esperanza, como la ilusión, ¿cierto? Desde ahí, a través de la energía que generan esas emociones positivas de alta vibración, puedo construir y volar, como dice usted, pienso yo, ¿no? Sí. Fíjate qué poderoso, qué fuerte lo que has dicho hace unos segunditos atrás. Si no me hubiese ocurrido lo que me ocurrió, no podría estar en el momento en que estoy haciendo lo que hago. Y eso me hace recordar una experiencia personal propia, que muchas veces cuando yo lo he relatado en alguna conferencia, en una clase, más de uno no me entendió. Cuando mi padre fallece, teniendo yo 15 años, sin terminar el secundario, con lo cual tuve que terminar el secundario libre, yo suelo decir, si no hubiese ocurrido esto, yo no estaría haciendo lo que me encanta hacer
Y todo lo que he hecho es gracias a eso. Y alguno pregunta, ¿es que te alegras de lo que...? No, pero simplemente he podido entender y resignificar esa experiencia y poder soltar y poder volar luego sin ese efecto lastre que la atadura, la emoción negativa, de problema suele ocurrir. Yo quiero enfatizar más todavía en este concepto para todos los que nos están siguiendo en este momento y que están comentando además, como Iván Darío en este momento, como Claudio hace unos segundos atrás, enfatizar este concepto que nos cuesta a muchos y que quisiera que todos tengamos la fuerza, la valentía, como para hacer lo que hay que hacer, ese soltar para poder volar. Soltar significa dejar aquello que te provocó en su momento, hay que reconocerlo, un dolor, un daño, una circunstancia negativa, pero superar esto, porque de lo contrario vamos a teñir de dolor y negatividad también nuestro futuro. Y en cuántica, la creación pura, la creación cuántica, es una creación que debe producirse necesariamente, indispensablemente, sin ninguna influencia ni incidencia de los pasados de cada uno. Crear significa crear en la nada, ¿sí? En un mundo de posibilidades sin ataduras del pasado, porque eso significa la no creación. Por eso me parece importante y por eso me pareció valiosísimo esta conversación contigo, por lo siguiente, porque esa experiencia que tú has vivido, dramática, repetida, reiterada, como tú has mencionado, con toda valentía, eso significa dar un ejemplo para muchos que es necesario superar las instancias de dificultad y de problema. Y coincido contigo, no hay peor circunstancia que la muerte de un hijo, y encima en esas condiciones, con esas circunstancias, con esas características. Y tú lo has hecho, lo has superado. Y más, has aprendido de esto. Ese es uno de los temas que yo quisiera que a todos los que ahora están aquí reunidos nos impacte de verdad, para que empecemos a entender que el problema que tú tienes, el problema que tiene Juan, que tiene Pedro, las circunstancias, la economía, la pelea, el conflicto, pues eso no te hace bien. Hay que superarlo, hay que manejar la creación pura del futuro que queremos, es decir, el futuro no predecible, no atado predictivamente a lo que te ocurrió. Así es. Seamos... Sí, Sí, adelante. yo pienso, lo que usted y yo hicimos, doctor Braidotti, yo creo que está de acuerdo conmigo, con esas experiencias límites, yo las llamo límites para no juzgarlas, ¿no? Experiencias límites son aquellas experiencias que nos cambian la forma en la que observamos una realidad. Es precisamente eso. Aprendimos a observarla desde otra perspectiva, no desde la perspectiva negativa, sino desde la perspectiva positiva. Cuando yo digo, gracias a que mi papá, mi mamá se murieron, gracias a los abusos, gracias al suicidio de mi hijo, yo hoy puedo coger esta información y acompañar a otros seres humanos. Lo que estoy haciendo no es dando gracias efectivamente por el dolor que eso me causó, pero sí por la forma en la que yo puedo observar esa. ¿Cierto? Hay personas, yo creo que todos tenemos la fuerza para hacerlo, ni usted, ni yo, ni nadie es diferente, doctor Braidotti, yo creo que usted está de acuerdo conmigo, todos los cerebros son igualitos, ¿no? Los podemos potencializar, desarrollar, usted nos lo enseña en su formación, en la formación que hacemos con el Instituto Braidotti, entonces, todos tenemos la fuerza. ¿Sabe qué nos ata, doctor? El miedo a lo desconocido, ¿cierto? Porque como usted decía ahorita, para poder crear necesitamos entrar en vacío. Y entrar en vacío es entrar en incertidumbre, ¿cierto? Pero finalmente, ¿qué más incertidumbre que mantenernos en esa misma victimización y sufrimiento de la vida, ¿cierto? Yo pensaría que es mejor lanzarse al vacío para poder crear una realidad diferente que quedarnos aferrado a un pasado que ya no podemos cambiar desde esa esperanza de lo que hubiera podido ser, ¿sí? Si papá estuviera vivo, si mamá estuviera viva, si esto no hubiera pasado, si mi hijo no se hubiera muerto.
¿cierto? Y aprender a observarlo desde la otra realidad. Doctor Braidot, lo imperdonable es no perdonar. Lo Exactamente. único imperdonable es no perdonar. Todo se puede perdonar. Todo, absolutamente todo, las catástrofes más grandes. Yo conozco personas y seres humanos que han perdonado cosas, supremamente fuertes, ¿cierto? Y nos han dado grandes lecciones de perdón. Martin Luther King, ¿cierto? Mandela, Gandhi, ya, personas, seres humanos que aprendimos a observar la realidad desde una perspectiva diferente, desde otro lugar, no desde la victimización, sino desde la gratitud, porque eso que viví me entrena, ¿sí? Me ha Sí, entrenado como ser humano para, o sea, para utilizarlo como una catapulta hacia adelante, no como otra piedra que me ancla. Yo pienso que esa es como la perfecto. clave, ¿no? Esa es como la clave, pienso Sí, yo. sí, pero fíjate qué bueno esto. Eh, Allí estamos mencionando, algunos comentaron, lo del miedo, que nos da miedo el vacío, saltar adelante, el trampolín hacia no sé, sabemos dónde, qué miedo esto. Pero fíjate lo siguiente, tenemos que empezar a reinterpretarnos, porque probablemente el miedo aparezca a partir de considerarnos seres solamente físicos que han pegado marcadores somáticos de experiencias asociadas con hechos que hemos vivido. Ahora, si nosotros empezamos, y aquí viene un poco la bisagra de cambio, si nosotros empezamos a interpretarnos como algo más que esa mera fisicalización, empezamos a liberar y liberarnos de esos miedos, porque empezamos a adquirir la capacidad de sentirnos más Uh -huh. energía creadora, que es físico, con marcadores somáticos, muchos de ellos negativos, pegados en nuestro cuerpo. Y eso es uno de los temas que quizá cuesta más entenderlos, pero es el entendimiento superador que nos permite entrar en una nueva dimensión. Yo siempre apuesto a que más gente empiece a entender que lo que tenemos pegado, esos lastres que tenemos pegados, esas piedras que tenemos pegadas, esos marcadores somáticos negativos, tienen entonces una circunstancia asociada a una realidad que es una realidad finita nuestra, que no es nuestra verdadera realidad. Por Okay. eso tenemos que empezar incluso a entender mejor hasta los libros maestros de nuestras creencias, que no los hemos entendido bien, los interpretamos humanamente para humanos físicos, pero no somos solo esto. Y nos olvidamos que detrás de los libros maestros existe una explicación que hay que entender. Cuando alguien lee has sido hecho a imagen y Y semejanza. semejanza. ¿Estamos, ¿Qué estamos pensando? ¿Una imagen y semejanza física ¿No? o es algo No, más? Esto es lo que hay que claro. empezar a entender y empieza a fusionarse entonces esa ciencia que hoy está empezando a apoyar una reinterpretación misma de la espiritualidad y de la Así propia es. trascendencia del ser humano en tanto energía que es. Total, cuando yo entendí y me dejé de definir desde la mamá de, la que estudió tal cosa, la hija de, y me empecé a definir como una gran posibilidad. Eso lo entendí cuando entendí que soy energía desacelerada, ¿cierto? Y la energía la puedo direccionar hacia. Después de estudiar Reiki, Hoponopono, de Kasha o Diksha y todas las técnicas de sanación que finalmente hablan de lo mismo y llegan al mismo punto, después de caminar un poquito en el budismo, en el hinduismo, estudiar, analizar sus conceptos, ¿cierto? Llegué a dos conclusiones. Uno, la verdad es relativa y eso nos lo explicó Einstein hace muchos años, dejemos de pelear con eso, ¿cierto? Entonces, si la verdad es relativa,
la realidad es relativa, ¿cierto? Porque es que cada Bueno, ser humano tiene su propia verdad. Entonces, si mi verdad es relativa, existe otra forma de yo observar esa realidad. ¿Y qué pasa si me voy para ese otro lado para observar esa claro, realidad, ¿cierto? ¿Qué me pasaría? Y lo segundo es que entendí que soy energía y la energía, bueno, estudiar los procesos post-mortis también me ayudó a mm, entender la muerte de una manera diferente, ¿cierto? Con Elizabeth Kubler, con Brian Weiss, con el Barolot, el libro tibetano de la vida y la muerte, ¿cierto? Que nos ayuda a entender que esto no se puede acabar aquí. Esa fue una gran discusión que tuve en la universidad, ¿cierto? Que obvio, no me van a hablar de la vida después de la vida, pero cuando lo entendí y llevo tantos años estudiándolo, yo tengo la certeza de que mi vida no se acaba con la muerte de mi cuerpo físico, que estoy mm, aquí para un proceso de aprendizaje, que traigo información de otras vidas y que finalmente voy hacia algo, ¿no? mm, mm. Porque desde ahí logré entender la vida de una manera diferente, logré entender por qué usted nació allá y yo acá, por qué hay personas en unas condiciones y por qué hay personas en otras condiciones, ¿cierto? Ujú, ujú. Diferentes. Si esto fuera solamente aquí, pues todos estaríamos en las mismas condiciones. Entonces, Claro, hechos a imagen y semejanza, no están hablando de un cuerpo físico, no están hablando de un cerebro mental, están hablando de la energía. Somos creados por esa energía, venimos desde esa energía y volvemos a esa energía, como quiera llamarla, finalmente, y todos hablamos de lo mismo, ¿no? mira, eh, me haces recordar algunas experiencias. Fíjate, dos o tres experiencias en largas estancias que tuve en la India. En un caso, en un ashram, es decir, el ámbito de un avatar, el ámbito de un avatar es un líder Uh-huh, espiritual, uh-huh, uh-huh. había un templo de las religiones. Estaban todas las religiones, todas. Esencialmente el mensaje es muy similar. Es que muchas veces, tal vez, desde la explicación, desde el relato, es de donde empezamos a buscar y encontrar y hacer diferencias, pero esencialmente Uh-huh. es lo mismo. Es lo mismo. Luego, fíjate el otro tema que tú dices. La ciencia está empezando a hacer una relación, una unión entre lo que Con el fue espíritu. nuestra Uh-huh. interpretación biológica y nuestra interpretación cuántica. Fíjate, yo solamente por mostrarte lo que estoy trabajando, un librito que estoy trabajando, biología cuántica. ¿Qué quiere decir esto? Fíjate, justamente lo tengo aquí a mano porque estoy trabajando en este material, porque estoy cerrando el libro que estoy escribiendo sobre neurocuántica. Y de verdad empezamos a encontrar ese camino de relación entre la explicación biológica, la que quizás todos estamos más cercanos a Uh-huh, entenderla y uh-huh, tal vez uh-huh. trabajarla, con la explicación cuántica. Y eso es el traslado hacia una interpretación energética. Y De eso la es vida. exactamente como que nos ocurre incluso, porque hoy está demostrándose por todos lados, no solamente la capacidad de emisión energética, sino de conexión energética y de interdependencia energética también. Y esto es empezar a entender que tampoco existe un comienzo y un fin, porque finalmente, y apelo a tu respuesta, yo estoy seguro que tú tienes conexiones energéticas con las personas con las que has tal vez hecho un tramo de tu vida. Y por cierto, que la vida no es la biología solamente. La vida también es esa energía cuántica con la que te vinculas. Creo que eso de alguna manera empieza a darnos otra explicación. Tú decías recién, una explicación que no se termina en la biología finita, sino que se continúa en lo energético cuántico luego. Y eso empieza Total. entonces a darnos una mayor tranquilidad y seguridad. ¿Y sabes qué? Nos saca el miedo a lo desconocido. Así es, así es.
entender la vida no desde lo material, sino desde lo energético, te permite dar el salto al vacío hacia eso desconocido. Porque finalmente, si sabemos que esto no se acaba aquí, ¿cierto? Cuando se termine mi cuerpo físico, pues finalmente hay una continuación allá. Solo que es que aquí tenemos que dejar lo que no es tan importante. ¿Cierto? El cuerpo, que como decía por ahí un amigo suyo de su misma tierra, es tan molesto, da frío, hambre, sueño. Entonces, yo creo, doctor, que es que con el cambio en la forma en la que observamos la física antes y la física actual, ¿cierto? Que es la física cuántica, esa forma de observar la física y la energía nos está permitiendo aplicarla a todo lo que existe. Pero tenemos una interconexión entre todos los seres humanos. O sea, la película de Avatar no está tan salida de los pelos, ¿cierto? Yo creo que estamos esperando la segunda parte hace 30 años que salió Avatar o 20 años que salió Avatar, ¿no? Porque realmente pienso que existe, o sea, pienso no, tengo la certeza de que existe. Y vivir desde ahí me ha permitido apalancarme en la esperanza para desarrollar la resiliencia que me permite soltar para crear, soltar para poder crear. Porque cuando yo quiero crear sin soltar, voy a crear más de lo que tengo aferrado. Totalmente. Ahora, la conexión energética que existe en las personas es lo que logramos nosotros con ejercicios tan simples como una meditación. Pero eso es una explicación cuántica. En cuántica no hay tiempos, no hay espacio, pero tampoco hay individualidad, no hay estanqueidad individual. Y esto empieza a darnos una explicación más amplia de nuestra propia realidad, ya no individual, sino una explicación más sinérgica, más integrada. Y eso es un poco el camino, por eso es que debemos trabajar en ir generando espacios de conexión entre las energías de cada uno, en espacios de interconexión. Y eso significa empezar a encontrar caminos adicionales a la egoísta individualidad con que el ser humano se ha manejado en todos estos tiempos últimamente. Y esto requiere entonces pegar ese salto cualitativo. Y no es esto una apelación de autoayuda o tal vez superficial. Esto es algo que transforma la realidad. Y eso es hacia donde debemos ir. Y creo que eso es la salvación de la propia humanidad. Hoy está demostrado que cuando se reúnen personas enfocando hacia determinados objetivos, producen incidencias sobre esos objetivos porque energéticamente lo están haciendo. Fíjense, y lo digo para todos los que están aquí reunidos, cuando esa famosa investigación, experimento del GCP, de experiencia de energía global, eso demuestra de verdad que estamos ante una posibilidad que todos podemos lograr. El problema, la traba, es la individualidad. Esa estanqueidad con la que pretendemos manejarnos, eso es lo que limita. Totalmente. Cuando, bueno, y volvamos a los textos escritos hace tantos años. Si uno o más están unidos en mi nombre, ahí estoy yo, ¿no? Está hablando de la energía creadora, ¿no? Finalmente malinterpretada muchas veces. Estamos completa y absolutamente conectados y cuando soltemos el egoísmo, el miedo, ¿cierto? Por el egoísmo que tenemos entre los seres humanos y dejemos esa necesidad de competir por quién tiene la razón, por yo soy mejor que, ¿cierto? Y empecemos a unirnos como seres humanos, que eso vino a enseñarnos hace 2 años un pequeño y microscópico virus que paralizó el mundo y no lo hemos podido entender, ¿cierto? Cuando entendamos que unidos llegamos más lejos, Doc, esta visión de la vida desde lo energético hace que la vida sea más simple. Nosotros hemos complejizado la vida
desde esa visión de la vida material. La vida material es mucho más compleja que la vida energética. Y si observamos hoy, las nuevas generaciones tienen una información diferente donde dejan de complejizar tanto la vida. Ellos ya no quieren, no es que no quieran estudiar, es que no quieren estudiar como nosotros estudiamos, que es diferente. No es que no quieran aprender, es que lo hacen de una manera diferente. Es que no necesitan estar 5 años en la universidad y luego 20 años en una empresa para comprar carro, casa, perro y irse a pasear, bueno, una vez al año. Es que la vida para ellos es más simple, para nosotros es mucho más compleja porque ellos observan la realidad de una manera más energética, más libre, más sencilla. Entonces, soltar el lastre y abrirnos a una nueva realidad mucho más cuántica, mucho más energética, nos va a permitir observar la realidad de una manera más simple. Sí, fíjate lo que tú dices, de esa carrera por el título, el trabajo, el carro, la casa, el perro y el gato. Eso transforma la vida en algo meramente material. Y el enfoque exclusivamente material es un enfoque separatista, particionante. Es el enfoque de las partículas, no es el enfoque de la energía que une, que liga y que permite crear cosas. Entonces, yo creo que si nosotros tomamos conciencia de esta realidad que estamos en términos tan sencillos, tan simples, explicando o tal vez conversándolo contigo, vamos a encontrar soluciones muy diferentes. El secreto del éxito está en la conexión energética, no está en la cantidad de materia, no está en la conexión de materias, está en la conexión energética. Y eso es un cambio, parece simple, pero es fundamental. Por eso, fíjate el desafío que tenemos hacia adelante. Un desafío que no nos incluye solo a nosotros, nos incluye a todos para replantearnos y reinterpretarnos a sí mismos. Yo creo que aquí está un poco el gran secreto de la posibilidad de superación del ser humano a una dimensión mayor, a una dimensión energética. Y si uno se pone a pensar cuántas cosas ocurren porque energéticamente estamos conectados. Yo pienso en ti y tú me llamas. Yo pienso en alguien y me encuentro con ese alguien. ¿Qué es esto? Eso es lo que los físicos le llamaron entrelazamiento cuántico, porque hay energía y hay emoción en la vinculación. E intención, ¿no? E Correcto, intención. correcto. Total. ¿Sí? Fundamental la intención. Cuando yo le pongo intención a mi energía, creo, como hablábamos la semana pasada, doctor Baidot, en el Congreso del Viernes de Neurociencias número 100, donde estábamos también tocando este tema, bueno, todo lo que existe en el mundo que ha sido creado por el hombre antes de ser creado fue un pensamiento en la mente de alguien que le puso una intención y lo creó energéticamente en su mente para luego volverlo, ¿cierto? Algo físico, ¿ya? Cuando nosotros, nos abrimos y soltamos ese miedo, yo creo que va a ser el momento en el que lo material pasa a un segundo plano y nos lo vienen diciendo hace mucho tiempo, no lo hemos podido entender. Lo esencial es invisible a los ojos, ¿cierto? Es una frase de un libro milenario. ¿Cuántos años tendrá el Principito? Por Dios, no sé. Y todavía es vigente. Esa información está ahí todo el tiempo y ha estado ahí todo el tiempo, solo que no la interpretamos de la manera que no es adecuada. Las 9 revelaciones es un libro pues que lleva yo no sé cuántos años también y no hemos podido entenderla, ¿cierto? Este mundo cuántico que hoy se llama cuántica, que antes se llamaba brujería, hechicería, ¿no? Porque antes se llamaba brujería, hechicería. Bueno, hoy se llama cuántica y hoy la ciencia lo está aceptando, ¿no? Yo creo que Sí, estamos completamente conectados los unos a los otros. Y como usted lo dice, y bueno, no solamente energéticamente, sino que también se explica neurológicamente desde el cerebro y usted lo sabe mejor que yo. Entonces, cuando Sara es ese pedacito del cerebro, para ponerlo en términos muy simples, que donde tú enfocas tu atención, eso expandes en tu vida. Entonces,
¿Dónde estás enfocando tu atención? Es lo mismo que pasa energéticamente, donde la intención que le pongas a tu energía, eso impacta no solamente tu vida, sino que puedes impactar a los demás. Yo no pienso que hayan seres humanos, por ejemplo, que tengan el don de la sanación. No todos lo tenemos. Direccione su energía con una intención positiva y hace creación de la realidad. Ya, no es tan complejo. Totalmente. Fíjate que también en lo que hemos venido investigando en estos últimos tiempos, nos damos cuenta que cuando decimos enfoco la atención y digo, donde pongo mi atención, pongo mi energía, estamos hablando de otro plano. No estamos hablando de que enfoco la atención porque veo, porque oigo, porque estamos hablando de conexión energética e incidiendo sobre aquello en lo que enfocamos nuestra atención, es decir, nuestra energía. En definitiva, se me ocurre decir rápidamente que quizás estamos haciendo mucho más cuántica que lo que nos damos cuenta o que lo que nos permitimos entender. Y ciertamente esto es lo que pretendemos difundir fuertemente hoy día para que todos empecemos a tener estas posibilidades. Así que yo creo que estamos ante ese desafío interesantísimo, apasionante de estos tiempos que nos están dando la posibilidad de un salto cualitativo importante. Total, hacia la creación, dejar de entregarle la responsabilidad de nuestro bienestar a lo que pudo haber sido y no fue, ¿cierto? Ahí entra el proceso de perdón para poder soltar y sanar como un gran elemento que nos permite lograrlo, ¿cierto? Que eso no quiere decir olvidar, que eso no quiere decir justificar comportamientos en el otro, que eso no quiere decir que estemos de acuerdo con lo que pasó, pero sí una aceptación incondicional para poder observar las realidades de una manera diferente, entrar en un espacio vacío para poder llenarlo, ¿cierto? Con las otras emociones más positivas, de más alta vibración y desde ahí construir y quebrar hacia adelante. Porque si tú no haces ese punto de quiebre, vas a seguir creando con esto que no has soltado. Y entonces entras en el círculo vicioso. Entonces la gente me dice en consulta, me imagino que a usted le pasa, ¿por qué no puedo? ¿Por qué yo he hecho mil cosas y no logro? ¿Por qué? O sea, yo visualizo, yo creo, yo, ¿cierto? Y la energía, y hago meditación, y oro, y esto, pero es que ayúdate que yo te ayudaré, pero no Claro. suelto, pero no perdono, sí, pero me aferro, pero me percibo únicamente desde lo físico, pero no me abro a nuevas posibilidades y usted ya nos lo enseñó hace mucho tiempo, doctor, y es un cerebro inteligente, ya no es un cerebro que guarda mucha información, sino que es capaz de hacer nuevas conexiones neuronales. Y nuevas conexiones neuronales implica abrirte a modificar, cambiar unas nuevas rutas neuronales, ¿cierto? Con ejercicios tan simples como bañarnos con los ojos cerrados, con ejercicios tan simples como ponernos el reloj en la mano contraria, como cambiar. Cuando tú te abres a cambiar la forma en la que estás viviendo, puedes abrirte luego a entender la vida de una manera diferente. Sí. Somos energía y estamos interconectados. Yo no tengo la más mínima duda de que eso existe. Yo siento a mi hijo y no me da pena decirlo, ni me da miedo decirlo. Lo siento y sé que hay momentos en los que él se comunica conmigo de diferentes maneras, desde la intuición, que es eso que yo sé que no sé cómo lo sé, pero que sé que lo sé, ¿cierto? Muy bueno. Lo siento, lo percibo y está bien, o sea, y no quiere decir que estoy loca ni que tengo, no sé, extrasensorial, no, es simplemente energía. Energía, ¿cómo no vamos a estar conectados? ¿Cómo no? Es muy entender absurdo y muy egocéntrico pensarlo. totalmente, y es entenderte como verdaderamente eres, energía. Por eso, esto que dices tú, de que todo sirva para que podamos crear, es que esa es la verdadera esencia del ser humano. La capacidad creativa. Eso es lo que nos diferencia, eso es lo que nos da realidades diferentes. Fíjate, leer un libro no es repetir un contenido escrito en el libro, es crear a partir del estilo del libro. Y esto me parece importante. Y esta es la realidad que tenemos que empezar a trabajar. Cambiar ciertos parámetros. Hasta ayer estudiar era repetir la clase del profesor. Hasta ayer estudiar era repetir el libro del profesor. Hasta ayer era estudiar las fórmulas, recetas del profesor y aplicarlas toda la vida.
Hoy ya eso no existe como posibilidad. Te dura escaso tiempo. Por eso estamos trabajando en crear a partir, por ejemplo, también de la propia lectura. Cuando yo digo estoy leyendo biología cuántica, lo que estoy diciendo es que estoy creando biología cuántica. Porque a partir Ujú, del ujú. estímulo que me provoca este libro, estoy creando. Y esto me parece que es bueno decirlo. Por eso estamos haciendo, y empezaremos próximamente, un programa que le llamamos captación metaconsciente, pero te sirve para hacer un speech exitoso, te sirve para crear y escribir tu propio libro, porque cuando tú tomas la estimulación de aquí, haces que tu cerebro reaccione. Cuando tú tomas información de otro libro, en realidad eso estimula y tu cerebro reacciona con otras conclusiones, llamémosle así. Esto significa empezar a hacer creación en tu cerebro, vivir creando. Y eso te diferencia, te da éxito. Esa es un poco la idea de lo que tenemos que hacer en la vida. Ir por la vida creando, para lo cual Creando. hay que estimularnos y entender que lo que importa cuando yo leo es que me estimule energéticamente a la creación. Total, y desde ahí poder crear. Usted está lanzando su nueva academia virtual neurocuántica aplicada. Eso es, bueno, eso es un campus virtual que nos permite aprender de cuántica de Sí. una manera mucho más simple para todos los seres humanos, ¿cierto? Un abrazo fuerte, doctor Baidó. Hay que saludar. Tenemos un gentío de personas conectadas poniendo mensajes. Nuestra gran amiga y colega que queremos mucho, Ángela Kohler, está conectada con nosotros. Bueno, nos pone muchos mensajes, Iván Darío Saldarriaga también, a Cielo Descubierto, que es la doctora Edith Morales, que también es una gran seguidora suya. Bueno, muchísima gente conectada con nosotros, gracias. Ya estoy dentro de captación metaconsciente y me emociona muchísimo, nos está diciendo aquí, soy Janet Cerón. Con Janet tengo ahorita un envío maravilloso. Bueno, Diana Ospina también de una gran amiga y colega también desde todo su proyecto y acompañándolo a usted. Eh, Crear de la lectura, excelente información. Gracias, Lucy, por estar acá también conectada con nosotros. Iván Darío, bueno, tanta gente que nos está, bueno, acompañando el día de hoy, que esperamos que se lleven de acá algo importante. Yo siempre le digo a las personas, doctor, mire, nadie cambia viendo un video, un reel, un en vivo, una conferencia, leyendo un libro, ¿cierto? Coja la información y aplíquela a su vida. Correcto. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que hace que usted modifique y cambie? No es el seminario, no es el libro, es escoger esa información y, como usted lo dice, crear su Claro. propia realidad desde ahí, ¿cierto? Ir a la acción, porque si no, no hacemos absolutamente nada. Entonces, eso es fundamental y eso es pura energía cuántica. Genial, genial. Energía cuántica. Bueno, estamos llegando ya en los minutos finales, lamentablemente, María Emma, porque me encanta esta conversación contigo, porque está llena de experiencia, llena de conocimientos, de parte tuya, por cierto, y eso me parece interesante, me parece importantísimo. Bueno, nada, invitar a todo el mundo a que no deje de aprovechar cada oportunidad que tiene para entrenar su cerebro, para desarrollar nuevas habilidades, para desarrollar creativamente su cerebro. Aquí estamos para ayudarlos a todos a que esto sea realidad para cada uno. En los temas de preferencia, en las actividades y en la forma que sea. Tú mencionaste la academia, que es una academia que permite que la gente acceda al conocimiento en los tiempos que cada uno tiene. Tenemos las actividades presenciales, que eso sí, presenciales, mejor dicho, en vivo. Además las presenciales también, ¿eh? En noviembre, Ujú. allí mismo en Colombia, estaremos en presenciales. Vienes para Colombia, para Bogotá en noviembre, ahí vamos a ver si estoy creando energéticamente mi mundo para poder llegar allá y Genial, genial. conectándome. Bueno, y luego tenemos septiembre, octubre y noviembre un programa de entrenamiento cerebral intensivo, con lo que significa desarrollar inteligencia, mayor capacidad de concentración, atención y también entrar al mundo cuántico, porque hacia el final le agregué
algunas clases, algunas Elementos. reuniones de cuántica aplicada también. Así que los invito a todos a que hagan la programación que quieran hacer. Estamos a disposición para todo esto. Me animo a hablar en nombre tuyo también, María Emma, para ayudar a la gente a desarrollar más y más capacidades y superar las instancias de problemas que cada uno tiene. Gracias, doctor. Bueno, yo los invito también. Tengo un taller que se llama Ligera tu equipaje. Es un taller para enseñarte cómo se elabora un proceso de perdón. Tiene 3 módulos y la verdad es que nos permite sanar esa historia hacia atrás, podernos observar desde una posición diferente en nuestra vida y desde ahí poder crear desde la física cuántica, desarrollar todas nuestras capacidades para crear la vida que queremos y merecemos en nuestra vida. Entonces, bueno, los invito a que se abran, a entender el perdón de una manera diferente, porque tenemos muchos conceptos errados de lo que es perdonar, como que perdonar es olvidar, o es un regalo al ofensor, o una forma de debilidad humana muchas veces. Claro. ¿Sí? Y eso nos bloquea, ¿no? Y no tiene nada que ver con eso. Entonces es bien interesante aprender a perdonar. La creación se hace cuando eres capaz, o el primer paso para poder crear es soltar, como dice el doctor Néstor Baidot. Doctor, muchísimas gracias por este espacio de creación cuántica entre usted y yo, ¿no? Gracias a ti, María Emma, porque tus aportes de vivencias concretas y experiencias vivas es inmejorable. Es lo mejor que podemos aportar porque son vivencias reales, concretas. Gracias, Gracias. María Emma. Gracias a todos y gracias por la cantidad de personas que se han conectado de tantos Sí. diferentes países, ¿verdad? Y sigamos en contacto. Seguiremos. Este en vivo queda guardado, usted lo guarda en su Sí, Instagram. Ok, totalmente, entonces, totalmente. para que sepan, para que queda guardado en el Instagram del doctor Braidot y, bueno, podemos reenviarlo a las personas. Si sientes que hay alguien que necesita esta información, reenvíalo, etiquétalo y así podemos dejar ese egoísmo y compartir. Y ahí también estamos haciendo cuántica, por favor. Genial. Y los que Un abrazo. necesiten algo, quieren saber algo, por favor, se conectan a través de las redes, de esta misma red de Y ahí Instagram, estamos. y allí estaremos atendiendo a lo que cada uno de ustedes necesite. Gracias, Así Mariema, es. y gracias a todos por estar. Un abrazo. Seguimos en contacto. Hasta pronto, hasta pronto. Gracias a todos. Gracias, gracias. Chao, chao.